Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Autoras en Directo, formato auspiciado por el Instituto Cervantes de Berlín, hoy día con la poeta mexicana Marisela Guerrero Reyes y su traductora alemana Johanna Schwering. Vamos a charlar y leer también poemas del poemario El sueño de toda célula, Wovon jede Zelle träumt. Y sin más comentarios introductorios, empecemos directamente con la lectura del primer poema, Respirar. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Respirar. Había una vez un mundo en el que el sueño de las células solo era devenir células y fluía en lenguas vernáculas. Después comenzamos una carrera por buscar la combustión para producir magnitudes en la lengua del imperio, que la idea del imperio impuso, y a veces parece que perdimos, que rompimos, aceptamos jaulas, jardines botánicos y zoológicos, oficinas, vehículos de locomoción, altius, fortius, raudos. Aunque en el baldío de al lado la vida bulle, me vuelvo cursi y simple e imagino que si hago crecer un árbol podremos hablar y escucharnos así, respiraciones comunes, puntos de vista paralelos, un lobo y un cangrejo, anémonas, malvas, valentía y abrazo en un álbum de la forma de las hojas en las manos, diques y represas a la lengua del imperio con sus magnitudes y medidas. Aunque ahora te encuentres en la misma ciudad, a 9 kilómetros y 1 metro de distancia, a 20 minutos sin tráfico, estás más lejos que la secuoya que la mujer no pudo salvar, que los bosques que se están talando justo ahora, o el manantial que resguardaron esta tarde las personas armadas. Sembraré un árbol. Estoy aquí, hablando en lo que tengo, porque respirar contigo es una transformación que produce aliento. Alentar es una forma redonda y cálida de resistir, devenir célula que sueña, devenir célula. Atmen. Es war einmal eine Welt, in der die Zellen nur davon träumten, Zellen zu werden, und sie träumten in heimischen Sprachen. Danach begannen wir, Brennstoffe zu suchen, um Maßstäbe in der Sprache des Imperiums zu entwickeln, wie das Konzept des Imperiums es erforderte. Und manchmal scheint es, als seien wir gebrochen, als hätten wir verloren, Käfige akzeptiert, botanische und zoologische Gärten, Büros, Fortbewegungsmittel, Altius, Fortius, Flinker. Auch wenn auf der Brache nebenan das Leben brodelt und ich kitschig werde und schlicht. Ich stelle mir vor, wenn ich einen Baum wachsen lasse, können wir reden und einander zuhören. So, gemeinsames Atmen, parallele Sichtweisen, ein Wolf und ein Krebs, malvenfarbene Anemonen, Mut und Umarmung in einem Album in Form der Blätter zwischen den Händen, Saustehen und Dämme in der Sprache des Imperiums, mit ihrer Größe und ihren Maßen. Auch wenn du jetzt in derselben Stadt bist, 9 Kilometer und 1 Meter entfernt, 20 Minuten bei fließendem Verkehr, du bist weiter weg als der Mammutbaum, den die Frau nicht retten konnte, als die Wälder, die in diesem Moment zerstört werden, oder die Quelle, die heute Nachmittag von bewaffneten Personen beschlagnahmt wurde. Ich werde einen Baum pflanzen. Ich spreche hier die Sprache, die ich habe, weil mit dir Atmen eine Transformation ist, die Atem erzeugt. Atmen ist eine runde und warme Form des Widerstands. Zelle werden, die davon träumt, eine Zelle zu werden. Tus poemas, Marisela, son una constante reflexión, diría yo, en cuanto a los sistemas, o mejor dicho, los lenguajes específicos de los cuales disponemos para ordenar el mundo, para describir las cosas, sobre todo, en el caso de este poemario, los lenguajes de la ciencia también. Pero ese lenguaje, por ejemplo, de la biología,
también forma parte a su vez de lo que el libro critica, ¿no? Como la lengua imperial, que más que una lengua propia es una forma de concebir el mundo, desde una lógica de la clasificación, la explotación, la dominación. Entonces, yo te quisiera preguntar, a la lengua imperial se le opone en tu poemario las lenguas vernáculas, y si te podrías explayar un poco más sobre esas categorías y cómo estructuran el libro, lengua imperial y lengua vernácula. Bueno, pues como acontece con el lenguaje poético, es a través de la intuición. No, no concibo un poema en el que no opere también un ejercicio intuitivo importante. Y en este caso, las lenguas vernáculas, pues justo aparecen como una posible forma de vincularse con el mundo distinta, que no provenga, o más bien que no provea de esta idea de la explotación y de asumir el mundo como un ente material del cual apropiarse, ¿no? En la, en- Intuitivamente sabemos que la mayoría de las lenguas vernáculas se vinculan con el mundo de otra forma, en el que los seres animados e inanimados están en un orden horizontal, no son sujetos para ser sometidos, como acontece en las lenguas imperiales, ¿no? Y el español es una lengua imperial, ¿no? El español es una lengua, por ejemplo, que vino a imponerse en este continente y que de alguna forma arrasó o pretendió arrasar con las lenguas que había. Sin embargo, bueno, todavía perviven y si bien el mestizaje impuesto en mi país, por ejemplo, hace que, bueno, la última generación, por ejemplo, de mi eh, familia que habló una lengua vernácula, bueno, pues es el abuelo de mi padre, ¿no? Y sin embargo, algunas de estas ideas o algunas de estas formas de vincularse con el mundo se transminan y quedan en la lengua del imperio, ¿no? Y pues es una relación de conflicto, pero también es una relación que permite crear cosas, ¿no? No podría yo escribir poemas en otra lengua porque no conozco una lengua vernácula, pero esta me permite pensar en las propias lenguas perdidas, ¿no? Entonces, pues es Es lo que una ausencia significativa en ese sentido, porque te iba a preguntar, el poemario entero está en castellano, no aparecen las claro, lenguas vernáculas como tales, pero ahora me queda un poco más claro porque dices que escribes a partir, digamos, de este hueco, ¿no? De las lenguas que se perdieron de alguna manera, al menos para ti. sí, y a través de la intuición, ¿no? Y de ciertas estructuras de pensamiento hasta cierto punto mágico que perviven a través de, pues de la conversación con la familia, ¿no? O de la forma de vincularse con otros seres, ¿no? Como los, las del mundo vegetal o con los animalitos, ¿no? O sea, no solamente con las mascotas. Ujú. En ese sentido, este primer poema y también su título, Respirar, me parecieron muy significativos porque precisamente la respiración que ocupa un lugar fundamental en el poemario, que frente a la aceleración permanente, ¿no? De las existencias modernas, hay un motivo que se repite muchas veces, o incluso una frase que dice, detenerse es otra forma de fluir, que es una paradoja significativa, y me gustaría saber si puedes comentar un poco más este aspecto del lenguaje poético de respirar diferente, y quizás también una pregunta para Johanna, ritmo y traducción.
es una cosa que tiene mucho que ver una con la otra, y si te puedes referir un poco al proceso de la traducción, porque tengo entendido que ustedes trabajaron de una forma muy intensa y colaboradora en la traducción de este poemario. Sí, bueno, detenerse, sí parece una paradoja, pero me parece ahora la única paradoja posible que nos puede acompañar a buscar otra forma de estar en el mundo, porque esta que teníamos previa a la pandemia y que no hemos sabido recuperar durante la pandemia, no nos está llevando a un buen lugar. Poner atención en la respiración, ¿no? Bueno, ahora hay un boom de mindfulness y de la Ujú, meditación para estar bien, ¿no? Y sí puede ser que ya se haya convertido en una cosa muy mediática, incluso mercantil. Sin embargo, pues por el momento me parece una solución, o no una solución, pero sí una posibilidad de encontrar otros caminos para estar juntos en convivencias menos dolorosas, ¿no? Eh, y estas convivencias, bueno, no solamente entre nuestra especie, ¿no? Sino pues con otras especies, ¿no? Al final, bueno, la respiración es una combustión, es un ejercicio donde interviene el fuego de alguna forma, ¿no? Y tenemos un exceso de combustión, ¿no? Necesitamos también otra forma de aerar el mundo, ¿no? Y eso implica, pues eso, detenernos un poco. O sea, esta pandemia también nos obligó a eso, ¿no? A pausar sin, sin dejar de fluir. O sea, tuvimos que aprender a pausar y estar en otra espera, ¿no? Para poder estar, ¿no? Un poco es eso, o sea, detenerse es otra forma de fluir, es eso también, ¿no? ujú. O sea, como aprender a estar distinto. Bueno, Johanan. sí, en cuanto al ritmo se podría decir que también traducir es una forma al menos de tratar de fluir, ¿no? Entonces, claro, para lograr mantener el libro o tal vez encontrar otro propio, porque obviamente los lenguajes son diferentes, entonces hay que buscar un ritmo propio en la traducción. Lo que hice sobre todo leer y releerlos y mucho en voz alta incontables veces. También dejarlo crecer un poco por sí solo, así el manuscrito como arbolito, ¿no? Estuvo ahí mucho rato en algún cajón y después a la mirada fresca, así con más distancia, se logra pulirlo un poco mejor y dejarlo fluir más. Y en cuanto al proceso de la traducción, bueno, a mí igual me gusta traducir dialógicamente y con Marisela eso funciona muy bien porque sí nos conocemos desde hace muchos años y le tengo mucha confianza y le puedo hacer las preguntas que quiera, ¿no? Y me animo también a preguntarle porque yo al leer los poemas de Marisela, eh, como que siempre siento una afinidad y un acceso así muy intuitivo, eh, pero igual hay muchas cosas que no entiendo a primera vista, ¿no? Porque son muy complejos. Entonces le pregunto y le puedo preguntar todo, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué es? Y bueno, y Marisela siempre es muy generosa porque ella no sé, como que siempre entiende cada pregunta como posibilidad de aprender algo a ella también, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Ah, bueno, que nunca supe tal, o nunca lo pensé así. Ah, se podría también hacer esto. Sí, un gusto realmente. Sí, bueno, quiero pues agradecer muchísimo a Joana el que haya traducido todo el libro, eh, porque
en verdad el trabajo con ella es un trabajo, pues sí, muy, muy colaborativo y de mucho crecimiento. El libro creció a partir de la traducción de Joana. Creció en cuanto a reconocer referentes e integrarlos aún más, ¿no? Cada pregunta de Joana, muy particularmente para este libro, pero en otras traducciones, a mí me hace reflexionar muchísimo acerca de mi propio proceso intuitivo y, y ya cuando lo vemos para la traducción, bueno, puedo ver cómo en esa intuición mi forma de trabajar con la gramática y con el vocabulario es muy simpática, ¿no? Y es muy de chocar diferentes esquemas, ¿no? Y a ver qué sucede. Entonces, el trabajo de Joana es pues justo encontrar cómo se hacen esas colisiones y desmantelarlas, y para mí eso es muy valioso. Y estar en contacto con ella también me da muchas herramientas para mi propio trabajo como escritora. Propongo que leamos algunos poemas más que han escogido para esta noche, así que tienen la palabra nuevamente. La forma de las hojas. La maestra Olmedo nos mostró un método que podríamos seguir alrededor del árbol y de la forma de las hojas, para distinguir si vienen en foliolos varios o en una sola que llamaríamos simple. Por su forma, aciculares, redondas, lineares, oblongas, elípticas, acorazonadas, ovaladas, ovadas, lanceoladas, oblo-lanceoladas. Un día nos puso a dibujar un catálogo de la forma de las hojas, con la técnica que gustásemos. Gustásemos es lindo. Acuarela, óleo, hacer fotografía, carbón, lo que sea, con tal de considerar la forma de las hojas como una forma de recuperarnos, de resistir el miedo a las sustracciones y la pérdida de los grandes depredadores. Dibujar hojas y árboles es respirar. Gustamos. Por su borde, liso, dentado o lobulado. También hizo hincapié en que pese a las miles de clasificaciones, las formas varían y que tal vez muy probablemente las hojas no encajen totalmente con esa clasificación. Que recolectar hojas y reconocer árboles es una forma hermosa de resistir, de venir sueño de células, dibujarlas y respirar. Ahora que estás aquí, dibujemos un olmo chino, que nos recuerde el camino rumbo a la escuela y los días en que podíamos ver cerros. Una llamada telefónica nos informa que a 16 kilómetros de distancia, una bacteria ha invadido algunas células de la maestra Olmedo y hay un virus acechando. Miro en tus ojos el miedo, siento en mis rodillas el miedo. Lo abrazamos y tarareamos una canción de cuna hasta quedarnos dormidos. Esa fue la forma de las hojas. Ahora yo creo que habíamos escogido además dátiles en alemán y sobre el método de recolección. No sé cuál vamos a leer primero. Bueno, puedo leer yo, Marisela, si quieres. Listo. Leo otro poema en alemán, no la traducción de este, se llama Dátiles en español, para los que tengan el libro, y Datteln en alemán. Was weiß ich, woher eine Dattelpalme hier und heutzutage in diesen Breiten auf der Brache nebenan? Und dieser irre Wind, dieser Regen, dickbäuchig und gemächlich wächst die Palme. Einmal brachte uns eine algerische Dichterin eine Schachtel süßer und glänzender Datteln, riet mir auf mich Acht zu geben. Die Dattelpalme wächst und scheint die Wüste nicht zu missen. Sie zeigt keine Furcht, trägt aber Früchte und gibt auf sich Acht, als schmiede sie einen Fluchtplan zur Dattelrevolution und zurück, raus auf die Straße. Dattelpalmen in dieser Stadt bedeuten vielleicht, der Aufstand ist möglich und nähren
ungeahnte Hoffnungen auf das Meer, die Wüste, die Stadt, den Dattelhain von Elch. Ein paar Stunden von hier, nach einigen Umstiegen an diversen Flughäfen, liegen Istanbul und die Maghreb-Länder. Eine Dattel enthält 21 Gramm Wasser und Vitamin C zum Überleben in der Wüste. Die Dattelpalme ist süßend, zu 70% besteht sie aus Zucker. Dattel kommt von Daktylos, Finger, um auf Staaten und Nationen zu zeigen, die sich im Krieg befinden und im Widerstand gegen die Entwurzelung von Kohlenwasserstoff und Blut. Mit Kohlenhydraten, Kalium, Eisen und Phosphor, Vitamin A, Riboflavin. Die Dattelpalme und ihre Früchte halten Verpflanzung und Austausch stand. Eine Dattel ist möglich und nötig in der Ferne. Vielleicht wie Feigenkakteen auf asiatischen oder afrikanischen Böden, Biodiversität, die unter Verpflanzungen leidet, welche in agrarökonomischen Büros kalkuliert werden, wo es keine Stimmen gibt, die widersprechen. Das ist seltsam. Was bleibt uns anderes, um den Widerspruch wahrzunehmen, ohne ihn zu bekämpfen, als ihn einfach fließen zu lassen, wie eine kostbare Erfahrung, im Hier und Jetzt zu bleiben? Wir sind zusammen und umarmen die Angst, hängen uns an die Zitzen einer Wölfin, die uns nährt und besänftigt. Sie schwingt uns auf ihrem Rücken und wir atmen. Datteln in Milch gekocht reinigen die Atemwege. Datteln im Mund von Liebenden sind aphrodisierend. Datteln zum Widerstand leisten auf den Kanaren, in Afrika und Fernost und auf der Brache nebenan. Y para cerrar quizás este segundo bloque de lecturas sobre el método de recolección. Oh, tienes el micrófono apagado, Marisela. Ok. Sobre el método de recolección. Esto lo señalaba el libro que la maestra Olmedo nos dio a leer para armar un herbario. Anotar dónde y cómo se encontraron. Luego se trata de secar, quitar la humedad para evitar que se desarrollen las esporas de los hongos y las bacterias. Y después, describir y clasificar de acuerdo con esta descripción. Para poder compartir, estar en contacto con otros recolectores. Se requiere conocer el lenguaje de los recolectores, coordenadas, descripciones y formas especiales de evidenciar la alegría, como esa mirada tuya que abre puertas y ventanas. ¿Sería posible un lenguaje en el que sean las muestras quienes hablen? Células en células sonoras. Plantear la pregunta de otro modo. Un lenguaje que sea comunicación y alimento, que al decirte almena te guiñe y te aletee en las pestañas, que al pronunciar claramente aquí estamos, nos rodee un halo de dulzura y alegría que nos una por diversas vías, canales de comunicación que vibren y nos acerquen, células, alvéolos, mata de otra mata y alegría. Muy bien. Aprovecho también la ocasión para decirle al público que pueden hacer preguntas a través de la función preguntas y respuestas aquí. Y quisiera preguntarle otra cosa a Johanna, porque los poemas de Marisela hablan mucho de pérdidas, pero también de ganancias. Y como señala también Mónica Ring en el postfacio bastante bonito que escribió para esta edición alemana, cuando nos fijamos en las traducciones, muchas veces tenemos la tendencia a ver sobre todo esos casos donde el traslado no funciona, donde se pierde algo, y menos donde se gana algo. Yo te quería preguntar cómo fue esto en el proceso de traducción y si tienes algún ejemplo, quizá incluso donde algo se perdió o algo se ganó. Bueno, algo que se ganó, justamente lo leí en Dátiles, pero que realmente es una coincidencia muy bonita, porque en ese palmar de Elche, no, ni siquiera sé cómo se pronuncia realmente, es un palmar en Valencia. Y claro, en Valencia el lenguaje imperial, si queremos así, es el español, y el vernacular, hablando en
término de este libro es el valenciano, y en alemán, Elche, es o sea, el leído en alemán es Elche, que son animales, ¿no? El plural de un animal, que ahora no sé cómo se llaman en español. ¿Tú, Una especie de reno. Bueno, una especie de reno, entonces sería el palmar de los renos, leeríamos lectores alemanes, entonces yo pensé, no, bueno, esto no funciona, y me fijé, bueno, ¿cómo se llama este palmar en valenciano? Y entonces, bueno, dije y le pregunté ahí también a Marisela si le parecería que eso ahí lo ponemos el nombre en valenciano, y ahí ganamos así algo como un statement así de proclamar el lenguaje vernacular. Una cosa que se perdió es algo que como, no sé, justo el primer poema, o sea, el poemario de abertura, obviamente siempre lo más importante, cómo se abre y cómo se cierra. Entonces, yo este poema, ¿cómo fue? Bueno, no sé ahora dónde está, pero hay un verso donde en español Marisela usa dos verbos de manera como muy particular. Y bueno, en muchos casos es así, leyendo los poemas de Marisela, a la quinta lectura todavía el lector, la lectora encuentra, ¿y esto por qué lo pone así? O, ¿no? Fluyen realmente mucho, esos poemas son como así un flujo de pensamientos, y están ahí esos dos verbos de manera un poco particular, y en alemán no logré quedarme con dos verbos y con el ritmo fluyente. Entonces a última hora dije, bueno, no puedo. O sea, es más, me sugirieron sacar esos dos verbos porque como que chocaba mucho en alemán, mucho más de lo que se notaba una pequeña irritación en español. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, muchas veces en la traducción es eso, ¿no? Que uno se tiene que animar a quedarse tal vez un poco debajo del tono de la autora, porque en la traducción siempre tendemos a exagerar porque queremos mostrar lo que logramos ver en el original, ¿no? Digo, yo entendí esto, yo sé lo que quise decir la autora, entonces lo sobre explico en la traducción, y eso siempre hay que tratar de no hacerlo. Entonces muchas veces es eso, ¿no? Decir, bueno, o tengo que, no sé, decidir algo, ¿no? Si Es te veo. interesante porque descrito de esta manera el proceso de traducción precisamente se ajustaría a lo que el libro propone, ¿no? Como una atención, digamos, elevada hacia el entendimiento mutuo, de alguna manera. Me parece que encaja muy bien. El tiempo está muy avanzado, y en vez de hacer otra pregunta, yo propondría simplemente que leamos todavía el último poema, tanto en castellano como en alemán, que es también el poema que cierra el poemario y que se llama, ¿cómo podría ser de otra manera? Partidas. Partidas. Parto de que a mi padre carpintero a veces le duelen los pulmones. Parto de que un día amanecimos con miles de mariposas por todas partes y cadáveres de pájaros en las calles, que restringieron el uso de los autos, que nos asustamos, y de todas formas no encontramos ni inventamos una mejor forma de hablarles, de comunicarnos. ¿Cuál es la variante dialectal en qué traducir esto? Moléculas de agua, fósforo, nitrógeno, sales minerales y cobijo. ¿De qué manera una madera madre atiende el crecimiento y el ritmo de sus hojas, de sus retoños, plántulas a la vera? ¿De qué manera una madera madre puede enviar mensajes punzantes y turbios en moléculas dolorosas? Azar y entretejidos, espacios que se restauran y florecen. A veces, detenerse es otra forma de fluir y amar. Decir
no es suficiente. Es preciso respirar mensajes de humus y nitrógeno, de aminoácidos y alegría. ¿De qué manera? Azar. Aquí se dice de árboles y bosques a kilómetros de distancia, donde se sueltan lobos y se respira. Se dice de lobos y de ciervos. También se busca una lengua en la que hablarte y cobijarte sea vibrante y tierno. Anémona. A 8 días de distancia del día en que nos alivió una sábila, a 8 años de distancia del día en que nos alivió una sábila, vi el video de los lobos que me mostraste. Reintrodujeron lobos en un bosque. 14. Los echaron a correr por la reserva. Todo comenzó con los lobos cazando ciervos, dice el documental. Redujeron la población de ciervos y las plantas crecieron de nuevo. Llegaron insectos y florecieron nuevamente plantas y brotes de árboles. Regresaron aves y castores que construyeron diques para que las especies de los ríos prosperaran, y los reptiles y conejos. Y hubo charcas y el cauce de los ríos fue de nuevo caudaloso. Guadalupe. A unos metros de distancia, las células de la maestra Olmedo reconocen la información que dieron en exploraciones a bosques artificiales y a bosques orgánicos, en sopas, en suéteres, en ropitas tejidas, y que podrían decir serenamente, basta. Soñé con lobos, nos perseguían, entramos todos, optar por el azar, y a veces detenerse es otra forma de fluir. Una manada a nuestro lado duerme, bosque arriba. Ausgangspunkte. Ich gehe davon aus, dass meinem Vater, der Tischler ist, manchmal die Lunge schmerzt. Ich gehe davon aus, dass wir eines Tages mit tausenden Schmetterlingen um uns herum erwachten und mit toten Vögeln auf der Straße, die den Verkehr beeinträchtigten und uns erschreckten. Und trotzdem fanden wir keine bessere Form, mit ihnen zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Wie kann man das auf dialektische Art übersetzen? Wassermoleküle, Phosphor, Stickstoff, Mineralsalze und Unterschlupf. Auf welche Weise kümmert sich ein Mutterbaum um das Wachstum und den Rhythmus seiner Blätter, seiner Sprosse? Sämlinge am Wegesrand? Auf welche Weise kann ein Mutterbaum stechende und verworrene Nachrichten mittels schmerzhafter Moleküle senden? Zufall und Verwobenheit, Räume, die sich regenerieren und erblühen. Manchmal ist Innehalten eine andere Form des Fließens und der Liebe. Etwas sagen reicht nicht. Es muss geatmet werden. Nachrichten aus Humus und Stickstoff und Aminosäuren und Freude. Auf welche Weise? Zufall. Wir sprechen hier von kilometerweit entfernten Bäumen und Wäldern, wo Wölfe losgelassen werden und wo geatmet wird. Wir sprechen von Wölfen und Hirschen und suchen eine Sprache, in der mit dir sprechen und dich zudecken kraftvoll und sanft sein wird, Anemone. 8 Jahre nach dem Tag, an dem eine Aloe-Vera-Pflanze uns Linderung schenkte, sah ich das Wolfsvideo, das du mir zeigtest. In einen Wald wurden Wölfe ausgewildert. 14 wurden im Reservat losgelassen. Alles begann mit den Wölfen, die Hirsche jagten, heißt es in der Doku. Dadurch wurde die Hirschpopulation verringert und die Pflanzen wuchsen wieder. Insekten kamen und Blumen und Baumsprosse wuchsen. Vögel kehrten zurück und Biber, die Dämme bauten, damit die Flusstiere gedeihen konnten, und die Reptilien und Hasen. Und es gab Tümpel und die Flussbetten waren wieder gefüllt. Guadalupe. Ein paar Meter von hier erkennen die Zellen von Frau Olmedo die Information, die sie auf Ausflügen in künstliche und natürliche Wälder geteilt haben, in Suppen, in Pullovern, in Strickjäckchen, und die gelassen sagen könnten, genug. Ich habe von Wölfen geträumt, sie verfolgten uns. Wir hatten alle Platz, auf den Zufall setzen. Manchmal ist Innehalten eine andere Form des Fließens. Ein Rudel an unserer Seite schläft waldaufwärts. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias, Johanna. El libro lo encuentran en el original con ediciones Antílope, en la traducción con Afaya Falak, una preciosa edición bilingüe. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí esta noche, al Instituto Cervantes por el espacio, al público por habernos seguido y ojalá hasta la próxima. Adiós.
Y a ti, Muchas Benjamín, muchas gracias, gracias. Benjamín. Muchísimas gracias. Un placer.